Supóngase que Mirta hubiera pedido en su oración que nos diera el Señor una doble porción de su Espíritu Santo. ¿Qué dirían ustedes? ¿Por qué? Pero ustedes saben que los alumnos que no vienen a ABA no saben eso. Porque el Espíritu no se da por medida. ¿En qué pasaje se fundan los que piensan así? Del Antiguo Testamento, cuando Eliseo le dijo a Elías, de tu espíritu. De tu espíritu. Acuérdense, porque yo todavía oigo oraciones por acá, por las inmediaciones, pidiendo al Señor una doble porción del Espíritu. Y como el Espíritu es una persona, no se puede partir en pedazos, no es una pizza. Una pizza sí, yo puedo pedir 2 porciones, de una doble porción. Pero ¿qué es en realidad lo que la gente quiere decir? Bueno, una cosa es que se expresan mal, es un error doctrinal, no tiene fundamento bíblico, es una lectura equivocada de la plegaria que Eliseo le dirigió al profeta Elías, cuando le dijo a Elías una doble porción de tu espíritu, pero la del profeta, ¿no? Pero la gente que pide doble porción del espíritu, lo pide sinceramente. Es decir, hay un deseo sincero, pero ¿de qué? Porque si no es correcto la oración, es decir, no es correcta, la verdad es que no es correcta. De ser lleno del Espíritu Santo. Ajá. Y si uno está medio lleno del Espíritu Santo, que es un envase medio vacío. Es algo constante en la vida del cristiano. Muy bien. Una relación que se tiene que tener con Dios todos los días. No es algo que quedó ahí. ¿Es correcto que yo diga, por ejemplo, Señor, te pido más de tu Espíritu? ¿Y cómo sería la oración? Que tu espíritu me revele. Una buena respuesta. ¿Algo más? Que sea el guía de nuestras vidas. ¿Algo más? Sí, Sarita ahí. Que pueda negarme a mí mismo para dejar de él o demás. Ajá. A ver acá. Que nosotros dejemos que él tome todas las áreas de nuestra vida para poder ser lleno. Entonces, en vez de pedir más de tu espíritu, ¿qué le estamos pidiendo al Señor? Una negación de nosotros. Poder. El Señor pide que dejemos más nuestro yo y pongamos nuestro Señor Jesucristo delante de nosotros. Dejemos que el Señor Jesucristo obre dentro de nosotros. Nosotros que desaparezcamos. Más de nosotros. En realidad el Espíritu lo que necesita es más de nosotros. Miren, busquen la epístola de Santiago en la Biblia. Santiago tiene una reflexión que ustedes van a tener que encontrar mirando el capítulo 4. En los 7 primeros versículos ustedes tienen que encontrar un versículo que esté respondiendo a estas preguntas que acabo de hacer. Santiago capítulo 4, en los 7 primeros versículos, uno de esos versículos tiene respuesta. ¿Cuál versículo? Uno dice el 7. Bueno, no se puede pasar del 7. El 5. El 5. Santiago 4, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es el Espíritu el que quiere más de nosotros. Es al revés. No es que yo tengo que tomar al Espíritu Santo que me dé más de Él, sino darle yo más de mí. Entonces, en la medida que yo entrego... Claro, es como vos dijiste, poner a Cristo adelante, poner nuestra vida al servicio, entrega nuestra. El Espíritu reclama nuestra entrega. Es decir, cuando yo pido, Señor, más de tu Espíritu, el Señor me contesta, yo te quiero dar todo el Espíritu, pero vos sos el que no me das lugar para entrar. Entonces, sacando de nuestra vida las cosas malas, el Espíritu tiene libertad para actuar solo, por sí mismo.
Miren el discursito que tiene Santiago, dice de dónde vienen las guerras. Él habla de guerras entre creyentes, no guerras armadas como las guerras de hoy, sino las guerras de rivalidad entre creyentes, ¿no? Soy más consagrado, soy más bueno que vos, o soy mundano. Guerras y pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones, de vuestras inquietudes emocionales, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis, pero no es que maten, pero es como cuando decimos, a este lo mato. Es decir, cuando tenemos rivalidades entre nosotros, cuando nos dividimos entre nosotros como comunidad, como iglesia, como grupo. Entonces, buenos días. No digo buenas tardes porque queda mal. Una pregunta, pastor. Sí. Cuando yo digo, sí, le pido que me revele, pero que me revele lo que soy yo. Sí. Eso está bien. ¿Está bien? Claro. No, está bien pedirle... Que me revele, pero no que me revele cosas que le pertenecen a Dios. No, pero por ahí el Espíritu Santo nos puede revelar alguna cosa que nosotros no nos habíamos dado cuenta que es pecado nuestro, ¿no? Como estar orgullosos de nuestra humildad, por ejemplo, ¿no? No hay nadie más humilde que yo. Entonces, por ahí uno dice, Espíritu, revelame, Espíritu... Dice, bueno, lo que tenés que darte cuenta es que tu humildad no es genuina, es prefabricada o fabricada. Bueno, sigue diciendo el pasaje, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es todo un discurso previo que está haciendo Santiago. No lo estamos estudiando al pasaje, ojo, estamos leyendo la ilustración. Almas adúlteras. No se refiere al adulterio matrimonial o sexual, sino al adulterio de mezclar las cosas del Señor con las cosas del mundo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿En qué sentido amigo del mundo? ¿Qué significa amigo del mundo? ¿Amigo del mundo? Me gustan las cosas terrenales. ¿Qué dijo? ¿Quién? Me gustan las cosas terrenales. El dinero, la posición social, la amistad con los grandes empresarios, con Maradona, por ejemplo. Estar en fiestas. Estar, digamos, ser tibio, digamos, estar con un pie acá y otro pie allá. Eso está mejor. Claro, no mantener nuestra identidad, ¿sí? Pero eso es no ser nada, porque Dios quiere que seamos blanco o negro. Claro, por eso él define, la amistad con el mundo es no ser nada, es un flirteo con el mundo, ¿no? El mundo tiene que, es decir, yo puedo tener, por ejemplo, compañeros de trabajo. Yo trabajé en la Federación Agraria muchos años. Entonces yo tenía amigos que son del mundo. Algunos se convirtieron, aceptaron al Señor, otros eran del Señor, pero muchos amigos. Salíamos a tomar un café juntos ahí en la calle de Mitre y Rioja, había un café en aquella época. Nos sentábamos después del trabajo. Yo tenía que ir a la reunión, la iglesia me quedaba por la zona sur, tenía una hora de tiempo, entonces me iba a tomar un cafecito mientras esperaba la hora de la reunión. Y venían los compañeros de trabajo, éramos amigos, hablábamos de Central, de Ñul, de la política, de lo que fuera, del sindicato, de lo que ganábamos, y teníamos una amistad. Entonces, eso es lo que pasa, es que dice que yo no puedo tener esa clase de amigos. Que su amigo no agarra. Es no compartir el pecado diario que el hombre del mundo comparte y no es nada para él. Ahí está, ahí está. La amistad con el mundo es compartir el pecado diario. Buena definición. Porque, pastor, si no, ¿cómo van a conocer al Señor? Si nosotros nos apartamos, solamente estamos con creyentes, la gente no conoce lo que Dios hace en la vida de los cristianos. Claro. No está mal el tener charlar con un empresario, ser amigo de un empresario, o con nosotros como estamos en el hospital, hablar con médicos que no son cristianos. Eso no está mal, estar en tener presente que quiénes somos nosotros, a quiénes pertenecemos, porque si no, ¿cómo van a conocer al Señor? Jesús hacía eso, ¿no? Claro. Jesús hacía eso. Es decir, que cuando la Biblia dice que el Espíritu nos anhela ferozmente, no es que quiere quitarnos de nuestra posición en el mundo, porque los que interpretaban literalmente esto, ahora no creo que haya nadie, pero en la Edad Media, por ejemplo, se encerraban en monasterios. Nada de la amistad con el mundo. Entonces se encerraban ahí adentro
cantaban sus canciones, leían la Biblia, entre ellos se quedaban ahí hasta morir. A lo sumo salían para pedir limosna. Yo me acuerdo hace muchos años, en el año que me haga acordar mi señora que anda por ahí. ¿Cuándo fuimos a Tailandia? ¿80? O en ese 1980. Nos regalaron a Rosita y a mí un viaje a Tailandia para ir a un congreso. Y visitamos un monasterio de budistas, no cristianos, ¿no? Budistas, que se alejaban del mundo. Porque para ellos existiría, ellos no usan la Biblia, pero es como si les dijera la Biblia, no pueden tener amistad con el mundo, porque ellos no quieren tener amistad con el mundo. Tal es así que durante el día, cuando no tienen nada que hacer, se van a una tremenda fuente de esas, como las fuentes que hay en el Parque Independencia, una fuente de esas artísticas muy lindas, con chorritos de agua y todas partes, y se sientan ahí todos. No se ponen las manos en los bolsillos porque tienen túnicas, ¿no? No hacen nada. Cuando salen al mundo, salen para pedir arroz. Si es posible, ya cocinado para no tener que cocinarlo. Y van y traen todo el arroz, es interesante, el arroz que reciben de la gente, pero sin contacto. Rosita quería fotografiarse con algunos de los sacerdotes budistas tailandeses y no querían porque es el mundo. No se podía hacer. Así que hay cristianos que vivieron así. Yo no sé si por ahí, por el lejano oriente o por el cercano oriente, habrá todavía algún monasterio donde viven monjes que conservan esa costumbre. Por ejemplo, en el monte Sinaí hay un monasterio sinaítico que creo, no lo puedo afirmar categóricamente, que todavía conservan la costumbre de no contaminarse con el mundo. Entonces, cuando la gente dice, la Biblia declara, ¿qué amistad puede tener la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? ¿Qué quiere decir? La comunión con la gente presente y no presente, que la gente vea lo distinto que nosotros somos, para que ellos... Claro. Jesús decía, así brille vuestra luz en medio de los hombres, ¿no? Eso es el pasaje. Entonces yo no soy el que tengo que pedirle al Espíritu Santo que tome más de mí, sino que yo se lo tengo que entregar. El Espíritu dice acá, el pasaje que hemos leído dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Estamos en la introducción recién, ¿eh? Estamos en las cosas, en un examen de las cosas cotidianas que ocurren en la vida espiritual, pero mal orientadas. Estamos en la página 17 y 18 recién de la introducción. ¿Lo encontraron? Traigan el librito, cuando vienen a clase. Cuando se habla del Espíritu Santo, hay la tendencia a tener fuertes emociones. Por ejemplo, a ustedes no sé si les ha tocado porque ustedes son la mayoría jóvenes. Los que somos ancianos nos acordamos de cuando éramos como ustedes y teníamos otra música y otras canciones y otras letras. Y había unas canciones que pedían al Espíritu Santo que bajara. Por ejemplo, baja del cielo, bendito fuego, baja poder celestial, eran unas canciones que se cantaban casi todos los cultos. En aquella época, como había un himnario, no había pantallas de proyección con las letras. Y los himnarios tenían 400 himnos, pero de los 400 se cantaban casi siempre los mismos, 30, 40, los demás, era raro que se cantaran. Y había uno que continuamente, baja del cielo, bendito fuego, era uno. O ven Espíritu Celestial, otro, ¿no? La gente lo cantaba así, una vez y otra. Como si uno estuviera diciéndole al Espíritu, vení. Porque hay una idea que vamos a tratar de conversar rápidamente. Hay una idea del derramamiento del Espíritu. Está tomada literalmente de, por ejemplo, Pentecostés. Entonces la gente se congrega en un culto y pide al Señor que derrame su espíritu sobre la congregación. La oración puede ser correcta o incorrecta según lo que signifique. Es decir, lo que uno entiende.
que está pidiendo al Señor. Si uno está presumiendo que el Espíritu Santo no quiere venir y que yo tengo que hacerlo venir, entonces estoy haciendo magia, ¿no? Estoy tratando de imponerme. Ustedes saben en qué consiste la magia. Es en manejar a los espíritus, manejarlos, cumplir diversos requisitos. Por ejemplo, Umbanda está un poco mezclada con la Iglesia Universal del Reino de Dios. Umbanda y todo lo que tiene que ver con la macumba y con la magia afro-cubana, pero no solamente cubana, se llama afro-cubana, pero abarca Haití, abarca parte del norte de Brasil y todo. Son congregaciones que cumplen ceremonias para que el espíritu baje, pero especialmente ellos se refieren a espíritus que ellos pueden manejar. No están hablando del Espíritu Santo, no intentan tener dominio sobre el Espíritu Santo, no les interesa mucho esa línea, pero les interesa que baje el poder. Si el poder viene de algún orishá, que es el nombre que le suelen dar a los espíritus, bueno, puede servir para bien. Si viene de un orishá o de un exú malo, entonces puede ser para bien, para el interés de algunas personas que quieren vengarse de otras, entonces usar el espíritu. La idea es siempre usar el espíritu. Si yo pido entonces que el espíritu sea derramado sobre mí o sobre la iglesia para usarlo, me estoy equivocando. Yo no puedo usar al espíritu. No puedo empezar a dar órdenes al Espíritu Santo. No puedo empezar a pensar que con determinadas fórmulas lo consigo. Yo tengo un ritual de macumba y umbanda que compré hace muchos años, que es un estudio sociológico, mejor dicho, de las religiones en América Latina, las religiones autóctonas. Y habla mucho de las religiones importadas del África cuando venían los esclavos, que todavía han dejado huellas en Uruguay y sobre todo en Brasil y en algunas islas del Caribe, esclavos negros con una religión pagana propia de su cultura. Entonces en ese ritual ellos empiezan cantando. Cantan algunas canciones que se repiten continuamente, en el mismo ritual, en el mismo momento, ¿no? Se llaman mantras esas canciones. Son como versos de 2 o 3 líneas nomás. Se repiten, pero se repiten media hora, 40 minutos, 1 hora, hasta que algunos de los pais son los padres, los líderes del grupo, o las mais, generalmente son las madres, las jefas del grupo, entran en espíritu y entran a danzar, que es el paso siguiente para lograr que el espíritu descienda sobre una persona en particular dentro del grupo. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos que el espíritu sea derramado, pero que nos imaginamos que el espíritu, con minúscula, va a venir sobre una persona específica que está acá. Supongamos que aquí hay una persona que se llame Juan Pérez, no hay nadie que se llame Juan Pérez, ¿no? Bueno, entonces, nosotros estamos esperando que el espíritu venga sobre Juan Pérez. Y por ahí viene. Y empieza a dar mensajes o a recibirlos, ¿no? Está logrando una influencia oculta con la que puede comunicarse y manipularla. Para nosotros son demonios. Pero ocurre que para invocar al Espíritu Santo a veces usan las mismas técnicas y están equivocados. Porque invocan el Espíritu Santo, por ejemplo, para que venga y entonces le dicen al Espíritu que tiene que obedecer tales cosas. No se lo dicen de esa manera. Dice el Espíritu Santo, manifiéstate en la vida de Juan Pérez, manifiesta tu poder, ahí está. Si está enfermo, sánalo. Y uno le empieza a dar órdenes, inconscientemente, ¿no? Como si lo estuviera obligando. La magia consiste en obligar al espíritu. No estoy hablando que hay un experto en espiritismo que está presente, un viejo miembro de la iglesia. Pero la magia es otro recurso con el que se intenta manejar al espíritu y ponerlo al servicio de algo. Entonces yo quiero tener un congreso mañana, empiezo a orar hoy para que se manifieste el espíritu, como si el espíritu no quisiera, ¿no? Como si el espíritu no tuviera interés en manifestarse. Entonces le reclamo que venga. Y por ahí pasa algo. Y uno dice, es el Espíritu de Dios que se está moviendo. Y no se está moviendo. Entonces, por eso existe en la Biblia una recomendación que está muy claramente expuesta
en la primera epístola de Juan, amados, procurad saber, probando a los espíritus si son de Dios. De manera que puede haber una manifestación muy grande, la gente puede llorar, puede exaltarse de mil maneras y no estar obrando el Espíritu. Entonces, cuando yo pido, Señor, derrama el Espíritu, empiezo de nuevo con la pregunta: ¿qué es lo que espero? El Señor, si es su voluntad, derrama. ¿Y qué es derramar el Espíritu? ¿Qué es un derramamiento del Espíritu? La gente se arrepienta de los pecados. Que hace sanidad, es más que nada en ese sentido, que es el derramamiento del Espíritu. ¿No les parece que el Espíritu se derrama más bien espontáneamente? Porque en Pentecostés, vamos a ver en Pentecostés un poquito. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El arte de leer la Biblia consiste en fijarse bien en cada palabra. Hay tantas traducciones ahora que eso no es tan fácil, pero... Primero el Espíritu Santo se manifestó, capítulo 2, versículo 1, porque estaban todos unánimes juntos. Todos unánimes juntos. No solamente juntos, sino unánimes. Pueden estar todos juntos, pero estar separados y divididos entre sí. Bueno, ese es el primer punto. Segundo punto, de repente vino del cielo un estruendo, no vino de ellos. Vino espontáneamente, el Espíritu se movió, el Espíritu se movió. Como de un viento que soplaba, viento recio, no estaba ninguno de ellos ahí promoviendo eso, sino que estaba ahí ese viento llenando toda la casa. Ojo, toda la casa solamente, todo el lugar. Donde estaban sentados. No estaban de rodillas ni parados, estaban sentados. Estaban tal vez comentando algunas de las cosas que habían sucedido. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa? ¿Que no lo habían recibido? No lo habían recibido todo. Sí, Ellos tenían el Espíritu cuando Jesús sopló. claro. Si no, el Espíritu ahí lo estaba utilizando, se estaba manifestando realmente el Espíritu ahí. Claro. Juan capítulo 20, a ver, ustedes encuentran rápido la cita. Eso lo saben, pero por las dudas para recordarlo, ¿no? Sí, léanlo. Habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Y en qué día fue eso? Cuando el Señor Jesucristo ascendió. El día de la resurrección. Eso fue el día de la resurrección. El Espíritu fue recibido. Recuerden que hay cosas que solamente Dios puede hacer. Yo soy muy amigo de Silvestri porque lo conozco desde chico. Yo lo bauticé cuando él tenía 12 o 13 años. El pastor Silvestri. Pero no estamos de acuerdo, somos amigos y no estamos de acuerdo. Porque él y la señora creen que tienen que soplar para que la gente reciba el Espíritu. Y en la Biblia, a ver si se acuerdan, porque eso lo tienen que saber unos cuantos de ustedes, hay solamente 3 oportunidades en que se sopla para transmitir el Espíritu Santo. ¿Cuáles son? La primera, En Génesis, cuando el Señor le da la en Génesis, en la creación. ¿Quién sopla? Dios. Dios, el Padre Creador. La segunda, siempre era más difícil. Con esa pregunta los voy a aplazar a todos. Tienen uno colectivo. La segunda,
¿Dónde? Juan 20:22. No, en el Antiguo Testamento. Sobre los huesos, Sobre los huesos de la cara, Claro. que te da vida. Cuando Dios le dice a Ezequiel que le diga al Espíritu sopla, no es Ezequiel el que sopla, ojo, es el Espíritu Santo. Sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Quién sopla ahí? Unos dicen Ezequiel. No, Ezequiel no. Dios le dice a Ezequiel que le diga al Espíritu, le enseña a orar. Le enseña a orar que hay cosas que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Entonces, el Espíritu sopla. ¿Cuál era la tercera? Esta. En esta tercera ocasión, el mismo Señor sopla sobre sus discípulos y le dice: recibid el Espíritu Santo. Pregunta difícil. Ahora viene la pregunta con la que todos pueden aprobar el doctorado. Si los discípulos recibieron el Espíritu Santo el domingo de resurrección, cuando Jesús sopló, porque Jesús sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Más todavía, lo hemos enseñado desde el púlpito, en cultos grandes. La palabra recibid ahí en el griego es una palabra más compleja, más amplia. Quiere decir, reciban aquí y ahora. En griego es labete, quiere decir, reciban aquí y ahora. Reciban en este momento el Espíritu Santo. La pregunta es, si en ese momento recibieron el Espíritu Santo, ¿qué pasó en Pentecostés? ¿Alguien había levantado la mano por ahí? Allá atrás, Pirga. Sí. Respecto al 2 de la segunda parte, que Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel, no puede ser, por ejemplo, que en una iglesia Dios le diga a un profeta que sople el Espíritu, o sea, que le dé la misma indicación, como pasó con Ezequiel, para que reciban, o sea, que sea la misma. Lo que pasa es que hasta ahora Dios se ha reservado ese privilegio. Pero como en Ezequiel Dios le dice, Dios le dijo a Ezequiel que le diga al Espíritu que sople sobre estos huesos muertos y vivirán. No se puede dar que en una iglesia, por ejemplo, Dios le diga al profeta soplar sobre estas personas para que pase tal cosa. No, porque ahí Ezequiel no sopla. La orden no es a Ezequiel. Y puede ser que se le diga que... La orden es dada al Espíritu Santo. Y bueno, que el Espíritu le diga al profeta que le dé una orden, que le diga al Espíritu o... No, porque eso es magia. Y porque los profetas no existen. No puede manejar, yo no puedo manejar al Espíritu Santo. Yo solamente puedo hacer que el Espíritu Santo cumpla su función, pero yo no puedo creer que Dios va a necesitar decirle a un profeta que sople para que pase algo cuando Él es el que sopla. Es una manera de expresarse, ¿no es cierto? Él es el que sopla en las 3 ocasiones únicas en que la Biblia revela la manera como Dios transmite el espíritu de vida. ¿Sí? ¿No tendríamos entonces que decirle al hermano Silvestre que no diga a la esposa que sople? Porque yo estuve presente en una reunión, estaba afuera porque nosotros estábamos esperando que salieran ellos para entrar todo el grupo de Arroyito que había alquilado el salón. Y veo que la señora, él se fue a otra reunión y veo que la señora empezó. Caían todos desesperados. Pero él me dijo, caían todos. No puede ser, usted no puede ser. Entonces, alguien tiene que decirle. Perdón, pero no les explico por qué. Sí, no les doy la palabra a todos, pero es que pidieron la palabra como 20. Yo sé que Silvestri sabe perfectamente lo que yo pienso, porque de verdad que somos amigos, nos tuteamos y todo. Él sabe que yo pienso distinto, sabe perfectamente. Yo no me puedo imponer, yo le aconsejo a él que piense de otra manera. Pero no lo puedo obligar porque él es como si fuera no otra religión, pero tiene otro criterio, otra manera de pensar que a mi juicio no tiene fundamento bíblico. Mi pensamiento es decirle, mira, José Luis, yo no estoy de acuerdo con vos porque me parece que la cosa es así y nada más, ¿no? Más que eso no puedo hacer porque no puedo ir y combatirlo dentro de su propia iglesia, como no me gustaría que vinieran acá a hacer lo mismo del otro lado, ¿no? ¿Vos pediste la palabra? A ver si les doy en el orden que pidieron. Porque a veces se ve a predicadores que dice sopla espíritu y hacen así, se caen todos.
Eso, no entiendo por qué. Bueno, yo conocía a un muchacho que era de aquí, de nuestra iglesia de Arroyito, que ahora vive en América Central, que me contó un día, había ido a Buenos Aires a unas reuniones en el Club Obras Sanitarias, donde predicaba uno de estos hombres que hacen caer a la gente. Entonces vino contentísimo. Me dijo que se había caído 7 veces en la misma reunión. Digo, qué aguante que tenés. Y era un muchacho muy místico, que no es lo mismo que ser espiritual. El místico es el partidario de experiencias profundas, pero no necesariamente doctrinales. Yo le dije, mirá, tené cuidado, vos sos muy joven. En aquella época él era muy joven. Pero después hizo un desastre con su propia vida, con la familia, con todo, largó todo, se fue, dejó al Señor, no le hizo nada el conjunto de 7 caídas. Hay otros que caen y les hace bien psicológicamente. Yo no desacredito la experiencia psicológica, pero hay que juzgarla desde el punto de vista espiritual. Yo le puedo decir, mira, ¿te sentís mejor? Bueno, fenómeno, gracias a Dios porque te sentís mejor. Pero igual eso no es una experiencia espiritual, porque en el transcurso de toda la Escritura hay personas que se caen y personas que no se caen. Y entre las personas que se caen están todos los que fueron a arrestar a Jesús. Cuando Jesús dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy, dijo Jesús. Cuando dijo yo soy, se cayeron todos, dice la Biblia. Eso se cayeron todos y no se convirtió ninguno, ¿no? La presencia de Dios hace caer muchas veces a una persona. A veces cae de rodillas delante de él, a veces cae así, pero de la manera espectacular como caen en grupo, así en montón, creyendo que es obra del Espíritu. Yo puedo dudarlo, simplemente dudarlo, porque los frutos después no se ven en la medida que tendrían que verse. ¿Quién más levantó la mano? Somaya. Yo volvía al tema original que usted decía, sobre qué pasó el Pentecostés. Sí. Yo pienso que se da ahí la llenura del Espíritu, es decir, que el Espíritu se manifiesta en plenitud en cada uno de los discípulos. Escucharon a Somaya. Nacho, después, ¿cómo te vamos? Sí, yo pensaba cuando Jesús se manifiesta como a Pablo, que también él cae, y después tiene que ir a Ananías que le imponga las manos, bueno, para recibir la vista, pero será lleno del Espíritu, también le dice. Quiere decir que Pablo no cayó por obra del Espíritu, sino por obra de la impresión, porque recibe el Espíritu después. Son dos acontecimientos, diferentes. El primero es el emocional y el segundo es el espiritual. Allá atrás... No, cuando le aconsejaste a ese joven que respecto a que se cayó muchas veces y que le aconsejaste, cuidado que sos joven, o sea, ¿qué es lo que quisiste decir? Sí. No, yo le aconsejé que él no se basara en eso para pensar que él tenía madurez espiritual. Yo sabía que no la tenía todavía. El problema es que si yo tengo una experiencia espiritual, o mejor dicho, una experiencia mística, le puedo dar una interpretación equivocada a la experiencia mística. Puedo pensar que es algo que me ha pasado por obra del Espíritu y ser simplemente por obra de mis sentimientos en el momento. Que no debo descartarlo, pero cuando yo dirigía la juventud, yo antes, cuando era joven, cuando tenía 20 y tantos años, era el presidente de los congresos juveniles de todo el país. Y una vez estábamos en una reunión y yo estaba presidiendo la reunión en una carpa grande donde está el terreno del seminario en Buenos Aires. Ahora ya está todo edificado, pero ahí había una carpa, habíamos puesto los chicos, éramos 20 o 30 que organizábamos las reuniones y venían como 2.000 jóvenes. Una cosa bárbara, un congreso juvenil. Entonces un pastor predicó y habló de la obra del Espíritu, etcétera, y de lo que el Espíritu podía hacer. Y entonces les dije, cuando él terminó de predicar, digo, vamos a cantar una canción que dice, Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. ¿Quiénes la conocen? Quebrántame, transfórmame, consúmeme y lléname. ¿Lo conoce Juan? Bueno, eso estaba de moda en aquella época, ¿no? Pero, ¿saben cuántas veces le hicimos cantar? Más o menos 21 a 22 veces. ¿Por qué? Porque se había contagiado la emoción. Y entonces todos los chicos cantaban, consúmeme, transfórmame.
y le salían las lágrimas, y yo veía desde adelante, ¿no? Y entonces decía, vengan los que quieren entregarse al Espíritu, al poder del Espíritu. Yo mismo decía, ¿no? Porque yo no sabía lo que yo estaba haciendo, estaba cometiendo un error, con toda la buena intención, pero yo mismo estaba emocionado. Entonces empezaron a ver, ¿y qué? Vinieron, no sé, 300, 400, una barbaridad de chicos, todos llorando. Chicas, chicos, todos de mi edad más o menos, 22, 23 años en aquel momento, algunos un poco más jóvenes, 17, 18, ¿no? Y yo tenía a mi lado al pastor Arnoldo Canclini, que era de mi edad, que es de mi edad todavía, pero que en aquella época era joven como yo, y el pastor Bartañán, que estábamos los tres en la plataforma. Y entonces mientras estaban los jóvenes cantando, mientras alguno dirigía, ¿no? Otra vez, vamos a cantar otra vez, Espíritu de Dios, ven sobre mí, otra vez y otra vez. Y yo empecé a decirle a los muchachos, ¿y ahora qué hacen? Los teníamos todos adelante. Y no sabíamos qué hacer. ¿Por qué? Porque era fruto de la emoción. Pero no era el espíritu que se estaba moviendo. Pero era el buen deseo que se moviera. Había una mezcla entre el buen deseo de que hubiera una obra del espíritu y la obra auténtica del espíritu. Y nos dimos cuenta, los pastores que estábamos presidiendo, que éramos todos pastores muy jóvenes, que no estábamos nosotros preparados para una cosa así. No lo habíamos analizado doctrinalmente. Entonces había un derramamiento emocional. Tanto fue que dijimos, bueno, vamos a terminar con una oración, porque no sabíamos qué más hacer. ¿Qué vas a hacer? Con 200 chicos, 300 chicos adelante, todos llorando. ¿Qué vas a hacer? A veces decimos, vamos a poner un consejero a cada uno, y a lo mejor el consejero tampoco sabe qué decirle. Una situación así. Bueno, terminamos, oramos, todos se abrazaron, lloraron, nosotros que estábamos arriba también nos abrazamos. Y después al rato estaban todos en la pizzería, no es pecado, ojo, ¿no? Pero se habían olvidado, ya está. Había pasado el momento emocional. ¿Qué diferencia hay con lo que ocurrió en Pentecostés? Como dijo el hermano Quique hace un ratito, hay una diferencia. ¿Cuál? ¿La repiten, por favor? Sarita. La gente comenzó a predicar y a expandir la palabra del Evangelio. Una diferencia. Otra. Hablaban en distintos idiomas, en arameo, en todos los idiomas de las personas que estaban allí, todos entendían la palabra de Dios. Muy bien, todos entendían. No eran lenguas que no entendían, ¿no? Eran lenguas que cada uno escuchaba en su idioma natal. ¿Qué otra cosa? Es una manifestación sobrenatural. Aparte, han también recibido el poder de cómo el poder anunciar la palabra de los poderes. En ese entonces estaban con miedo ellos. Y entonces cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, se fue el temor ese que ellos tenían y salieron a testificar realmente. Muy bien, ahora vamos a escarbar más profundamente. Además, yo creo que se dieron cuenta de la promesa del Señor Jesús cuando le decía que iba a derramar sobre ellos algo más grande, un consolador, para que estén con ellos para siempre, ¿no es cierto? Que dice en Juan 14, 17. Entonces ahí entendieron eso que ellos estaban haciendo y lo hacían a través del Espíritu de Dios. Sí. Yo creo que también es por el gozo que el cristiano siente, porque la emoción la siente en ese momento, como se esté en ese lugar, en ese congreso, y lo que es del Espíritu trasciende para las personas que no creen en Jesús o que no lo conocen, trasciende en nuestras vidas, o sea, completa la obra. Allí hubo 3.000 convertidos, por lo menos, ¿no? Y bautizados. Vean la explicación de Pedro, que fue el protagonista, Pedro predicando. Me gustaría hacer una película como esa de La Pasión sobre Pentecostés. Tratar de hacer una película, hay que tener un capital grande. Si alguien me puede prestar unos $100 millones, porque Pedro se pone a predicar y él les interpreta bajo la dirección del Espíritu. Dice Hechos capítulo 2, alguien que quiera leer los versículos 14 hasta el 18 por lo menos, en voz alta, mientras yo tomo un poco de agua. 14 al 18. Hechos 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras.
porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Por qué no lees hasta el versículo 21? Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, fíjense. Y eso lo dice en Joel 2. Claro, lo dice Joel 2, pero hay una cosa interesante acá. Pero cuando Pedro predicó, no pasó que el sol se convirtió en tiniebla. La luna no se convirtió en sangre. No hubo señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, ninguna de esas cosas. Entonces, ¿qué quiso decir Pedro? Claro, explicando que Pentecostés es un acontecimiento profético. Desde ahí, a partir de Pentecostés en adelante. Es decir, entra una nueva dimensión, entra la intervención de Dios en la historia de una manera distinta a través de sus siervos. Profetizar quiere decir predicar, no solamente anunciar el futuro. Ustedes pueden ver en 1 Corintios, capítulo 14, 1 Corintios 14, después volvemos a Hechos. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres. No dice para anunciar el futuro solamente, dice para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Más adelante en este curso vamos a estudiar esto del don de lenguas, pero yo creo que es cierto. Por ejemplo, si se parase Nacho y empezara a orar en lenguas, yo le diría, muy bien, Nacho. Traducilo. O allá arriba tenemos un saloncito donde podés ir y orar en lenguas, todo lo que vos quieras, pues está bien. Porque el que ora en lenguas, dice acá el pasaje, se edifica a sí mismo, no le podemos negar ese derecho. Yo conozco hermanos que oran en lenguas y me parece que tienen una vida muy sana, y otros hermanos que creen que oran en lenguas, que es lo peor. Porque orar en lenguas es una experiencia circunstancial, porque las lenguas de Pentecostés, las lenguas que están ahí descritas, son lenguas que la gente entendía absolutamente. Era también milagroso, porque no había intérpretes. Ahora en los congresos uno se pone un audífono acá, tienen una mesita delante, un pupitre como en las escuelas. En el pupitre tienen un dial donde uno va sintonizando el idioma que quiere, 10 idiomas, le ponen ahí y le van traduciendo lo que van diciendo los otros. Pero en la época de Pentecostés no había ni audífonos, ni nadie se le había ocurrido, ni micrófono, ni nada. Entonces el Espíritu se encargaba de la traducción. Cada uno recibía el mensaje en su propia lengua. De manera que ese no es el don de lenguas. El don de lenguas al que se refiere el pasaje en general es otro don. Es un don, dice Pablo, que bueno, uno se comunica directamente con Dios. Dice el versículo 5, así quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y en eso hay que tener cuidado, porque a veces hasta hay vivos. Yo me acuerdo de una experiencia que en un teatro grande teníamos unas reuniones con todos los grupos evangélicos, ¿no? Y grupos de hermanos muy buenos, porque yo creo que los hermanos pentecostales, no coincido con ellos, pero son buenos creyentes en general los que conozco. Y se para un hermano que no sé si era tan buen creyente y empieza a hablar en lengua. Y entonces después dice, yo me voy a traducir, dice, el mismo se tradujo. Se traduce y dice,
el Señor me ha dicho que me tienen que dar, no me acuerdo qué suma era, ¿no? Como, digamos 2.000 pesos, una cosa así, para atender las necesidades de la obra, y veo que nadie siente mi mensaje, entonces el Señor me lo ha dicho en lengua. Bueno, ya era evidente que el tipo no tenía ningún don de lengua auténtico, ¿no? Sí. Y fue de interpretación también. Pero ¿qué es? Volvemos de nuevo, el hermano Somaya nos dio una pista. Aquí dice que se derramó el Espíritu, sobre toda carne, dice Pedro explicándolo. Esto va a ocurrir en los postreros días. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Si ya tenían el Espíritu, por el soplo de Jesús mismo, los discípulos inicialmente. Pero el Espíritu Santo viene cuando entra en el Pentecostés a morar en el corazón del creyente. ¿No es así? Sí, y viene a otra cosa, eso es cierto, pero viene a otra cosa también. Porque ya estaba morando en el corazón, por ejemplo, de los discípulos que lo recibieron el día de la resurrección. Juan, perdón, ya te doy la palabra. El versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ellos tenían el Espíritu Santo cuando Jesús sopló. Pero aquí en Pentecostés habla de la llenura del Espíritu Santo. Ahí estamos apuntando bien. Vos y después Cristian. No, yo lo que quería decir, por el Espíritu Santo en la segunda, ahí en Pentecostés vino a preparar el lugar de trabajo. Bueno, está perfecto, y también el lugar histórico. Cristian y después al qué. Cristian. Yo creo que bueno que el Espíritu se manifestó por dos cosas. Una, para que empiece la obra de los discípulos, como dijo antes Martín, porque hasta ahora estaban quietos y calmados. Y otra, para testimonio también de la gente que estaba viendo. O sea, la gente que estaba ahí alrededor, que estaba todo reunido, vio la manifestación del Espíritu y fue de testimonio para esta gente. Pastor, además en el capítulo 1, versículo 8, dice Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así está pronunciando Pentecostés. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Ahí está hablando justamente de la misión de la iglesia, que se manifestó en Pentecostés. Muy bien, está muy bien, una buena observación. Hermanos, ¿a usted? Pienso que se los pudo haber puesto en marcha en ese momento. A que comenzaran a digamos, lo que decíamos antes. Ellos tenían el espíritu, pero que pusieran lo que tenían que poner ellos. Los motivó, los puso. Se larga un proceso histórico. Está muy bien dicho, se pone en marcha. Lo que ustedes han contestado va bien. Empieza una etapa distinta, que se caracteriza por algunas cosas que ustedes encuentran después que termina el mensaje de Pedro, porque Pedro predica. Pedro está diciendo cosas que él, como pescador de Betsaida, Capernaum, en el mar de Galilea, no había tenido una formación teológica, no era como Pablo, que estudió a los pies de Gamaliel, por ejemplo. Pedro era un hombre que a lo sumo iba a la sinagoga el sábado, si es que iba, y no tenía mucha profundidad, aunque era discípulo de Jesús. Siempre que interpretaba algunas cosas que decía Jesús, las interpretaba medio al revés, ¿no? Tanto que Jesús lo tuvo que retar varias veces porque era muy impulsivo. De modo que el mensaje está dictado por el Espíritu Santo en el corazón de Pedro. Pedro está diciendo cosas que, por ejemplo, Pedro, ¿qué estaría pensando? Yo me pongo a Pedro en la mente y digo, si yo fuera Pedro, con todo lo tosco que era Pedro, y tuviera que predicar en Pentecostés, y tuviera que decir, daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y mirar alrededor, no pasa nada de esto, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, y decirlo él, en primer lugar lo llamativo es que lo dice de memoria, un hombre que hasta entonces muchas cosas no las sabía muy bien. Repentinamente toma un pasaje de Joel y lo dice, porque no dice, a ver, alguno que me alcance el libro de Joel para leerlo, algún rollo de Joel. No. Cita perfectamente, el Espíritu Santo ha puesto en él el mensaje. Entonces él predica y bueno, la gente se convierte, acepta al Señor, hay 3.000 bautizados, pero el fruto de Pentecostés va más allá de eso. ¿Cuál es? No solamente los judíos, sino todos los que estaban allí. Me parece que el pasaje 21 dice que en este momento todo aquel que reciba a Jesucristo va a ser salvo.
y que todos pueden recibir el Espíritu Santo desde ese momento, todo aquel que crea en Jesucristo. Eso es en cuanto a la apertura, en cuanto a la conversión, está muy bien. ¿Y qué pasa después? Supongamos, ahora tengo los 3.000 bautizados. Trabajo para bautizar 3.000. Pastor, Sí. se expandió el Evangelio en todos los idiomas por todas las partes del Bueno, mundo, ¿no? hay una cosa Había muchos que que creían. también es cierto, pero es fundamental. Dice el versículo 42, una cosa que es clave para cualquier siervo de Dios. Perseveraban en la doctrina. Porque es ahí el detalle donde tenemos que fijarnos. Si una iglesia persevera en la doctrina, puede tener altibajos, pero no desaparece, no se hunde. Si una iglesia va un día en esta dirección, otro día en esta otra dirección, inventa doctrinas o las aprende mal o no las estudia, tarde o temprano empieza a desmoronarse como institución. Porque la iglesia es una institución divina y solamente se mantiene con la fuerza que da la palabra de Dios. Entonces, de entrada, perseveran en la doctrina de los apóstoles, es decir, tenían agua, tenían manera de estudiar. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano para allí atrás? Sí, hermano. Cuando se dice que profecía es como predicar la palabra, me parece que es algo distinto, que cuando se habla de predicar la palabra es una cosa y Profecía está descrito en 1 Corintios 14, lo hemos leído hace un rato. ¿Qué es la profecía y qué es? Sí. Sara. Y cuando estamos predicando, si la predicación es completa, siempre vamos a hablar de cosas del futuro, porque vamos a hablar de la venida de Cristo, del arrebatamiento, de lo que va a pasar en la eternidad, así que siempre vamos a estar hablando del futuro. Lo que pasa es que generalmente se interpreta como don de profecía, que yo puedo decir algo parecido al horóscopo, ¿no? Llamarlo a uno, mira, yo por profecía sé que te va a ocurrir tal cosa, por ahí se cumple. No estamos estudiando profecía ahora porque lo tenemos como uno de los pasajes claves para el resto del curso. Estamos recién en la introducción, vuelvo a insistir. Estamos simplemente haciendo notar cuáles son las cosas en que a veces se patina doctrinalmente. Por ahí la gente se va al Antiguo Testamento y se confunde con el profeta, que conocer a David, se levantó un profeta y le dijo, bueno, vos pecaste ante Dios, y a lo mejor la gente entra en esa, que hoy ve al profeta cuando dice algo nuevo para... En el Antiguo Testamento hay toda clase de profetas, lo mismo que en el Nuevo. Los buenos y los falsos están bien diferenciados. E inclusive el Antiguo Testamento enseña, como vamos a ver cuando llegue el momento, que un falso profeta puede anunciar un hecho real. Pero eso no deja de perder la característica del falso profeta, ¿no? Una mano más se había levantado por ahí. Bueno, seguimos. Sí. No, yo lo que quería aclarar o decir, en los tiempos que corren, o sea, en la actualidad, existe profeta, o sea, como se entendía en el Antiguo Testamento, de profetizar, bueno, lo que estamos hablando, de profetizar cosas futuras. Creo que no. Porque acá el versículo dice anhelar, más que hablar de lengua, es profetizar, pero no creo que se refiera a profetizar, bueno, está hablando... Lo que pasa es que el pasaje 14 dice que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, y ninguna de estas tres cosas se refiere a necesariamente anuncios del futuro. Edificar es ayudar a tener un desarrollo doctrinal sabio. Exhortar es corregir los supuestos errores de conducta o la necesidad de indicar el camino más sabio para una actitud adecuada. Y consolación es para apoyar al hermano en un momento de tribulación. Pero hoy no existe el don de profetizar como los profetas años antes. O sea, como... No, porque aquí explica cuál es el don de profecía. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Los profetas que están ahora, pastor, que se declaran profetas. Bueno, hoy en día cualquiera puede llamarse profeta si quiere, pero en realidad no es el sentido bíblico de la palabra profecía. ¿Vos ibas a decir algo? Sí, el profeta en el Antiguo Testamento, o sea, era una persona ungida por el Señor por a través de esa persona hablaba al pueblo. O sea, no había como ahora que el Señor, bueno, se manifiesta por a través de la palabra. Está muy bien.
Esa es una de las cosas más importantes, que tengamos en cuenta que la Biblia se escribía en rollos, a mano, que muy pocos eran los dueños de los manuscritos los que podían conservar. No iba a ir uno con una carretilla de rollos, decir, voy con la Biblia a la iglesia, porque eran rollos enormes, se escribían en letras grandes así, no sé si ustedes han visto las reproducciones. Y entonces había hombres realmente inspirados por Dios para cubrir esa necesidad. Si hubiera habido profetas en la abundancia que nosotros no imaginamos, pero que algunos imaginan, Pablo no hubiera necesitado escribir sus epístolas, porque para eso estaban los profetas. Y no había profetas que tuvieran palabra de Dios, sino que tenían que ir a los escritos de Pablo, que eran dirigidos por el Espíritu Santo. Es una dispensación distinta. Sí, Cristian. Por eso hemos hablado antes, en otros años también, ¿no? Que si empezamos a creer a cualquier persona que se dice profeta, tenemos que creerle a todos los que se dicen profeta. Entonces tendríamos que ir divagando por distintos profetas, que dice uno, que dice otro, y empezar a creerle a todo el mundo. Hoy en día, hacemos, ahí en la pantalla de la computadora llegan mensajes de centenares de verdad, de distintos profetas y apóstoles. Profetas, algunos son sinceros cristianos, yo creo que sí. Otros son, en criollo, chantas. ¿No? Por no usar una palabra peor todavía, pero en realidad son herejes, son falsos profetas. Y si uno está haciendo un apostolado de servicio al Señor, no necesita ponerse el título de apóstol. Esos eran los apóstoles que fueron reconocidos oficialmente por el Señor, por el Espíritu Santo. Pero supongamos que hay un predicador muy bueno, no quiero dar ningún nombre, pero el que estuvo ahora, Wilkerson, que estuvo en la cancha de bueno, ese es un buen predicador, pero a nadie se le ocurre llamarlo profeta ni apóstol, ni él tampoco lo dice, y es un tipo que ha hecho un apostolado tremendo en los barrios bajos de Nueva York, en el Harlem, que ha arriesgado la vida muchas veces, que ha cumplido tareas tremendas de esfuerzo y sacrificio con su propia posición doctrinal, un poco excesiva tal vez en algunas afirmaciones, pero es un tipo de una autoridad que le da su vida, no necesita ponerse apóstol Wilkerson, profeta Wilkerson. Es peligroso eso, darse a sí mismo un título, y un título de esa naturaleza. Yo soy siervo de Dios, y cuando Pablo se presenta a sí mismo, una vez o dos discute que es apóstol por razones doctrinales, por la autoridad doctrinal que él tenía, pero nada más, no para jactarse de un determinado título. ¿Quién más había pedido la palabra? ¿Bisolio? Bueno. Muy bien, entonces estamos en que todavía no sabemos bien claro qué es el derramamiento. Porque, ¿saben por qué? Uno se imagina un vaso de agua, que se derrame es que el vaso se inclina y se derrama el contenido, pero entonces es un líquido, y el Espíritu Santo no es un líquido, es una persona. El derramamiento de una persona no existe, ni siquiera ahora. Físicamente sería reducirla no sé, a un líquido y después derramarlo con una cuchara, no, es un disparate. Aquí se dice derramamiento del Espíritu, entonces uno tiene que tener cuidado con las imágenes que hace, porque si yo pienso el derramamiento del Espíritu como si fuera un líquido que es derramado, como si fuera aceite, entonces claro, la descripción bíblica de como llamas de fuego que vienen desde arriba ya me hace pensar en eso, pero precisamente porque son como llamas de fuego en esa dispensación original del Espíritu, tampoco habla ahí de derramamiento, no dice se derramó fuego sobre ellos, no dice eso. ¿Vos pedías la palabra? Sí, viendo cómo se va dando la clase, o sea, yo pienso, espíritu creo que está de más, o sea, creo que lo que el Señor hizo fue dar sabiduría a cada uno de los apóstoles que estaban ahí en ese momento, porque o sea, Pedro, obviamente, bueno, pero estaba, Pablo era un pescador, Pedro, y Pedro no tenía ningún tipo de conocimiento,
O sea, al tener la sabiduría era el, o sea, claro, bueno, Estamos haciendo buena teología, ¿eh? Estamos haciendo buena teología. La teología tiene de encanto, como ustedes, esto es un curso teológico, y en ABA damos un curso teológico cada 7, 8 años nomás, ¿eh? Así que ustedes tienen un privilegio porque este año, hasta el primer domingo de diciembre, la teología tiene el encanto de guiarnos a pensar bien en las figuras de la Biblia, pero no confundirnos. Si uno empieza a pensar que es agua que va a caer sobre nosotros, o aceite, ya nos desviamos. Entonces, una persona que se derrama, tienen que pensar en esa figura. Ya le doy la palabra a Carmen. Se derrama una persona. Como no se puede derramar físicamente, ni lo podemos imaginar físicamente, tenemos que buscar sinónimos o ideas que expliquen eso, que es la persona del Espíritu Santo derramándose. Y tiene cierta semejanza con, les doy una pista, con Jesús. Carmen. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y Pablo le revela, tú eres el hijo. Pedro le revela, porque allí lo conecto a él. Le revela al Señor Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta, no te lo he revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí vemos que el Espíritu Santo le da sabiduría a quien él quiere y no cuando el hombre le pide. A mí me da, en mi poco conocimiento, ¿no? Que es así. Santiago dice que hay que buscar la sabiduría que viene del cielo, claro, y no la terrenal y diabólica. Por eso, Dios la da, porque así no viene uno y dice toca, para que la gente se convierta. Porque yo veo a veces el canal Argentinísima y está el profeta ese y habla en lengua y no traduce lo que dice y sigue tocando a la gente y la gente, bueno, yo digo que muchos se irán tras de él, como dice la palabra de Dios, ¿no? Hay que tener cuidado en dónde estamos. Por eso, ahí se lo reveló el Espíritu Santo a Pedro y Dios mismo, que era Jesús, le dijo, te lo reveló mi Padre, y todavía no había sido crucificado Jesús, es para a él orientarlo en la... Está muy bien. Ahora veamos una cosa, para tener redondeada la idea antes de las -4, -10, que es la hora que hay que terminar. Cuando Jesús vino, él era Dios en toda su plenitud. Él, dice Pablo escribiendo a los Filipenses, adoptó forma de hombre, naturaleza humana, pero no dejó de tener la plenitud de Dios. ¿Se acuerdan de ese corito que dice la plenitud de la deidad? Por eso. Y estamos completos en Él. Es decir, hay un Jesús que figuradamente se derrama porque está en todos nosotros. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿tenés a Jesús en tu corazón? Si es creyente, dice sí, hasta hace así, o le dice, lo tengo acá en mi corazón. Los chicos que aceptan a Cristo lo dicen así. Tanto que una nena chiquita acá en la iglesia, una vez había aceptado a Cristo, estaba muy contenta, ¿no? Y 2 o 3 domingos después, empezó a corretear por acá por el pasillo y se agitó. Entonces estaba con los latidos, y fue y le dijo al papá, vos sabés los latidos que tiene Jesús en este momento. Estaba tan segura que Jesús estaba allí. Pero esa expresión, para que nos imaginamos todos cuerpo de Cristo y recibiendo a Cristo en nuestro corazón, es la figura del derramamiento. Jesús se derramó a sí mismo, en sí mismo se entregó a cada uno de nosotros con esas cosas que solamente puede hacer Dios, hacerse presente simultáneamente en cada vida en un momento dado y poder decirlo. Cuando uno dice, ¿quién quiere aceptar a Cristo en su corazón? ¿Qué está diciendo? Que Cristo está dispuesto a entrar en su corazón. Si hay 100.000 personas escuchando, como cuando hay reuniones en el Maracaná, a veces 150.000,
y un predicador se para y dice, ¿quién va a aceptar hoy a Cristo? ¿Quién va a recibir a Cristo en su corazón? Es verdad, va a recibirlo en su corazón, es cierto. Él y el que está al lado y el que está atrás y el que está ahí y el que está en Alemania ese mismo día y esa misma hora. Jesús se multiplica en una expresión distinta porque conserva su individualidad, su persona en cada uno de nosotros y al mismo tiempo está presente en cada uno que le acepta. Esa es la idea del derramamiento de la persona de Jesús. Sigue siendo Él. Es decir, cada uno de ustedes, si se pregunta a sí mismo, ¿tengo a Jesús en mi corazón? Puede decir, y bueno, teológicamente Jesús está en el cielo sentado a la diestra de Dios. Y diría bien, pero experimentalmente lo sentimos en el corazón. Y sabemos que es el Espíritu Santo el que se encarga de producir en nosotros esa sensación. Entonces eso significa que el Espíritu Santo obra de la misma manera, porque Dios es uno solo, no hay tres dioses. El Espíritu Santo se manifiesta en cada vida. Depende de la respuesta que cada vida le da. Es decir, yo no tengo que pedir, si soy cristiano y he aceptado a Cristo, no tengo que pedir el Espíritu Santo. Porque Jesús se lo explicó a Nicodemo ya al principio de su ministerio cuando habló con Nicodemo. Le dijo que había que nacer del agua y del Espíritu. Entonces el Espíritu está en uno. Y es el Espíritu Santo, no un pedacito para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces el hermano Juan Guamánico tiene un pedacito de Espíritu Santo, el hermano Bautista tiene otro pedacito del Espíritu Santo y el hermano Virga otro y Cristian otro. No, es el Espíritu Santo total en cada uno. Lo que debemos resolver es la respuesta nuestra a esa presencia. Desplazarlo o no, como decía un predicador que yo escuché cuando era joven, un predicador brasilero, decía, cuando viene el Espíritu Santo a mi corazón, es todo el Espíritu Santo que hay. Y mi corazón es una casa. Yo puedo recibirlo en la cocina o en el galpón, o puedo darle el living, o puedo decirle, acá tenés todas las llaves y vos manejás mi vida. Depende de la actitud que yo tengo con Él. Él está de visita y yo tengo que decirle, ya no eres más una visita, eres el dueño. Eso es la entrega total. Eso es lo que pretende el Espíritu. Por eso dice Santiago, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero que está. A veces uno dice, Señor, envía tu Espíritu sobre mí. No, ya lo tenés. Entregate vos al Espíritu Santo. Por eso cuando yo escribí este librito en tiempos de mi juventud, que lo basábamos en los estudios que hacíamos los chicos entonces, lo puse entregados al poder del Espíritu. Entregados al poder porque es una actitud diferente, pero es aceptar que es el Espíritu uno, solo, en el mismo momento y simultáneamente. ¿Alguna pregunta, Bisoglio? No, yo quería hacer una pregunta para redondear o sacar conclusiones. Hablamos que hay un solo espíritu, que no es medida, sino que todos tenemos un espíritu, y hemos leído que Dios sopló a los apóstoles y le dio el espíritu. Y después, en Santiago habla de la llenura del espíritu. O sea, si ya lo tenía y es uno solo, o sea, podríamos hacer una sola medida, o sea, el espíritu es uno. ¿A qué se refiere la llenura del espíritu? O sea, ya están llenos, o sea, ya lo tienen. A lo mejor se refiere que obraba, obraba más el Espíritu Santo que en otra oportunidad. No, la palabra llenura sencillamente hay que interpretarla en los términos mismos que están en la Biblia. Es decir, yo tengo todo el Espíritu Santo que hay, porque no hay un Espíritu Santo diferente, efecto mayor, efecto menor, como las dosis de una medicina. Cuando vos recibiste el Espíritu Santo, tenés todo el Espíritu Santo, la totalidad de la personalidad. Eso es la plenitud del Espíritu mismo en sí, en cuanto a Él. Pero la llenura del Espíritu Santo es en cuanto a qué lugar le doy en mi vida. Si Él me gobierna plenamente, si yo concedo al Espíritu Santo el gobierno de mi vida, ¿qué es lo que vamos a estudiar en esta materia? Entonces es la llenura. ¿Y antes de eso qué pasó? O sea, estaban los apóstoles... La presencia. Perfecto, pero estaban los apóstoles con el Espíritu Santo y en un momento Dios, por medio del Espíritu Santo, lo hizo cambiar de actitud. Exactamente, les hizo rendirse a su gobierno. Hay una cosa interesante. O sea que no estaban rendidos 100%. No, en el principio sí, hay que entender el pasaje de esta manera.
Cuando estaba Jesús les explicó, pueden leer ustedes el Evangelio de Juan, capítulo 13, 14, 15 y 16, hasta la oración de 17. Jesús les explica, el Espíritu está con ustedes, pero estará dentro de ustedes. Es una experiencia que tenían que vivir. El Espíritu tenía que entrar en sus vidas. Hasta entonces estaba sobre ellos. Una vez que el Espíritu Santo estuviera en ellos, dependía fundamentalmente de la entrega que ellos hicieran de su propia voluntad al Espíritu Santo. Era otro paso. Esa entrega es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Yo tengo el Espíritu Santo, por ejemplo. Yo digo, bueno, yo acepté a Cristo. Lo recibí como mi Salvador y Señor. Me convertí cuando tenía pocos años de vida, me bauticé a los 11 años y entonces tengo el Espíritu Santo. Pero un día me doy cuenta, pero el Espíritu no me gobierna a mí. No le he entregado el gobierno de mi vida. No es eso. Estoy cantando en las reuniones, el Espíritu, el Trino Dios, ven sobre mí. Pero en realidad el Espíritu Santo quiere entrar en mí, dice la Biblia, quiere gobernarme y yo se lo estoy impidiendo. Entonces, cuanto más le concedemos de nuestra vida al Espíritu, más llenos estamos nosotros del gobierno, de la autoridad del Espíritu Santo. Ahora, yo me imagino que los apóstoles también fue una sensación progresiva porque eran seres humanos como cualquier otro ser humano. Jesús tuvo que revelarles eso, pero tuvo que después enseñarles muchas cosas, tanto que cuando Jesús estaba por ascender en la ascensión, llega una cosa que nosotros nos podemos imaginar a la luz de la sorpresa. Los discípulos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Una doctrina profética del Antiguo Testamento. Y Jesús había estado 40 días después de la resurrección conversando con ellos. Y estaba para ascender y todavía los discípulos no entendían. Entonces Jesús les dice, no les toca a ustedes decidir los tiempos y potestades que Dios ha puesto, los tiempos y señales que Dios ha puesto en su sola potestad. Y sigue diciendo Jesús, un momentito, todavía no aprendieron todo. Habían estado aprendiendo, es decir, todavía no se habían sometido plenamente. En Pentecostés se entregan incondicionalmente los discípulos y sin embargo hay entre ellos algunos que no fueron llenos del Espíritu. Porque tenés el caso de Ananías, Zafira y un montón de personas más que fracasaron. ¿Alguna pregunta? ¿Mechi? Yo leyendo esto pensaba, ¿no?, que cuando uno tiene la llenura del Espíritu Santo, algo tiene que pasar, o sea, tiene que haber un cambio en la vida de uno, ¿no es cierto? Porque si no, estamos como antes. Pero eso no siempre tiene que ser una manifestación sobrenatural de las que vemos. Porque por ahí yo pensaba en mi vida sobrenatural es que yo obedezca sin protestar, por ejemplo, porque yo soy bastante cabezona. Y por ahí, cuando Dios me manda a hacer algo, ofrezco resistencia. Pero eso sería, en mi caso, por ejemplo, algo sobrenatural. No tengo lo de sanidad. No sé y tengo que creer que tengo el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo por ahí no tiene el 100% del gobierno de mi vida, pero tiene gran parte de ello. Entonces hay otros frutos que no son sobrenaturales de los que llaman la atención, digo yo. No sé si me explico la pregunta. Entiendo. Que por ahí además es la norma que uno ve en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se destacan algunos de los hechos sobrenaturales, pero el desarrollo de la doctrina paralela no se tiene en cuenta. Inclusive a veces no se lee bien. Digamos, el don de sanidad, la gente interpreta que el don de sanidad es yo pongo las manos sobre un enfermo y se sana. El don de sanidad lo recibe el enfermo, no el apóstol, pastor o profeta. ¿Qué es don? Es regalo. Regalo de sanidad. Yo estoy enfermo y me sano. ¿Qué he recibido? Un regalo. ¿Qué regalo? La sanidad. ¿Qué recibí? Un don. He recibido el don de sanidad mía. No es un don que se refiere a transmitir la sanidad. Eso es la oportunidad de orar por los enfermos, es otra cosa. Interceder por ellos, reunirse con los ancianos de la iglesia, ungir con aceite al enfermo si la iglesia cree que es necesario y ponerle las manos y orar. Eso no es don de sanidad, es orar por el enfermo. Y muchísimas veces el enfermo se sana sobrenaturalmente en el mismo momento.
Pero don de sanidad no es una cosa que se deba asociar necesariamente con el fuego, el bautismo o llenura del Espíritu Santo. Y así con cada don y cada doctrina. Y si uno espera algo sobrenatural, más bien puede leer la vida de los apóstoles. Por ejemplo, la vida del apóstol Pablo, una vida bastante natural dentro de lo sobrenatural, una vida con todas las dificultades propias de un hombre que trata de llevar el mensaje de Cristo a través de la obra misionera, que es perseguido, encarcelado, azotado, va en barcos que se hunden, sufre naufragios, sufre hambre, sufre ataques, sufre ridículo, es apedreado, es abandonado en el camino por la gente que lo trata de matar, se conspira contra él, y uno no ve nada sobrenatural en eso. Al contrario, ve una vida común donde eventualmente se producen algunos hechos sobrenaturales. Y yo creo que en la vida de todos nosotros por ahí se producen hechos sobrenaturales. De algunos nos damos cuenta y de otros no, porque estamos habituados a pensar que no hay tantos milagros. Los hay, pero para que los haya hay que empezar por donde hay que iniciar el estudio de la doctrina. ¿Qué hace el Espíritu? Llega a los discípulos y después tiene que perseverar en la doctrina. Y perseverar tiene la idea no solamente de perseverar en la doctrina, sino que hay que conocer la doctrina para perseverar. Si yo quiero perseverar en la doctrina, tengo que conocerla. Entonces significa estudiarla. Si estudio la doctrina y persevero en la doctrina, empiezan a pasar cosas. En ese sentido tenés razón, Mechi. Empiezan a pasar cosas no necesariamente sobrenaturales, o sí, todo depende de lo que Dios decide en cada oportunidad. Otro comentario, tenemos 5 minutos. Bueno, sí. El hecho de que la llenura del Espíritu Santo sea un proceso de negación a nosotros mismos y permitir que el Espíritu Santo nos llene más al ir quedando más vacío, significa que la plenitud no la vamos a alcanzar en esta tierra, en este tiempo, porque la palabra dice que también vamos hasta la plenitud de Cristo, vamos ascendiendo, pero no es algo que vamos a conseguir acá, porque en la tierra no vamos a estar despojados totalmente de nuestro yo. Claro, no que yo haya alcanzado, dice Pablo, sino que prosigo al blanco para el cual fui llamado. Claro. Es decir, tenemos el desafío de ir siempre avanzando, porque hay un estado de plenitud que vamos a alcanzar solamente en el cielo, pero eso no nos debe dejar tranquilos acá, pensando que no necesitamos crecer y avanzar. Al contrario, al ir avanzando, nuestra vida va sintiendo lo que es la plenitud del gobierno del Espíritu en nuestro propio ser. ¿Alguna otra cosa? Cristian. Por ahí me gustaría aclararnos que cuando uno está lleno del Espíritu Santo siempre hay una reacción, ¿no? Es imposible que uno esté lleno del Espíritu Santo y no tenga una actitud o un deseo de obedecer o hacer algo a favor de Dios, ¿no? Es un parámetro, un termómetro. La llenura del Espíritu Santo es el deseo de agradar a Dios en lo que el Señor te está pidiendo en este momento. Muy bien, Cristian. El tema general de la materia es la teología del Espíritu y nuestra relación práctica con el Espíritu. De manera que con esto terminamos la introducción. Estos mismos puntos vamos a desarrollar profundamente, empezando con el capítulo 1 del libro, que es una persona real, a partir del domingo que viene.